Bienvenidos a un nuevo episodio de Hablando Cripto, vuestro podcast de criptomonedas, especulaciones, inversiones, planes de futuro, negocios, blockchain, NFTs, whisky y bien, todo lo que esté relacionado con criptomonedas. Como siempre os saludamos, mi querido compañero Óscar y un servidor, Cristian. ¿Cómo estás, Óscar? Buenos días, buenas tardes a todos, bienvenidos una semana más a vuestro podcast favorito de criptomonedas, inversiones y de todo lo relacionado con la búsqueda de la ansiada libertad financiera. En el día de hoy traemos un capitulazo, traemos una súper invitada, es decir, os va a explotar la cabeza literalmente. Vamos a tratar temas tan sumamente randoms y locos como... A ver, Cristian, venga, anticípanos. A ver, si habéis estado atentos, hoy nos van a hablar de formas de invertir poco ortodoxas, como podría ser invertir en líquidos alcohólicos, como podría ser el whisky. No el whisky cualquiera, sino whisky de una zona determinada del mundo que se vende a otra zona determinada del mundo y que está teniendo unas rentabilidades anuales de un 15-20% mínimo, lo cual es brutal. Vamos a entrevistar, ahora os la vamos a presentar, pero vamos a entrevistar a Andrea Redondo del Club de Inversión. Es una persona majísima, muy buena persona, una gran profesional. Muchos ya la conoceréis. Si alguien no la conoce, hoy la vais a poder descubrir. Os va a sorprender su naturalidad a la hora de hablar de las inversiones, y es una persona que hace muchos años que invierte, muchísimos, que ya ha conseguido la libertad financiera y realmente vale la pena escuchar lo que tiene que decirnos hoy y cómo tiene dividida ella cómo tiene dividido su portfolio, en qué porcentajes más o menos y cuáles son las criptomonedas en las que invierte, porque no voy a decir nada, pero invierte en una en concreto que... Que me está destripando todo el capítulo. Quédate hasta el final porque esto te interesa mucho. Y por cierto, antes de que empecemos con la entrevista, que ya tenemos muchas ganas, deciros que ahora es un muy buen momento para que le des me gusta y te suscribas porque nos vas a ayudar muchísimo, de verdad te lo digo, nos vas a ayudar mucho y no cuesta absolutamente nada y desde ya te lo agradecemos. Bienvenida, Andrea, un placer tenerte en nuestro podcast. ¿Cómo estás? Hola Cristian, hola Óscar, pues muchísimas gracias a vosotros y encantada de estar aquí, aportar todo lo que se pueda. Qué bien. Bueno, muy buenas a todos. Hoy traemos una invitada súper especial, súper mega top. Ya la habéis escuchado en la entrada. Pero bueno, aquí vamos a ir con la magia del podcast. Vamos a ir al turrón directamente. Y nosotros, este podcast, Andrea, es un poquitín canalla. Entonces, por favor, Andrea, preséntate. ¿Quién es Andrea Redondo? Perfecto, bueno, pues en una vida previa me dediqué al mundo del derecho, de la economía, las finanzas, eso es lo que tengo de formación, pero mi hobby, bueno, entre muchas otras cosas eran las finanzas, entonces comencé a crear un blog que se llama el Club de Inversión para compartir pues mis conocimientos, mi experiencia, y pues se convirtió en un proyecto que iba más allá de simplemente compartir los contenidos con mis conocidos. Y cuando vi que pues eso tenía tirón, empecé a publicar más, creé el canal de YouTube siempre con el mismo nombre. Y bueno, pues a día de hoy se ha convertido en un proyecto que casi te diría que es como mi motor de vida, como quien dice, el poder divulgar conocimientos de educación financiera, inversiones, para democratizar el mundo de las inversiones, para que no se crea que es tan alcanzable, que solo está pensado para los inversores institucionales. No, es para los pequeños particulares también, no solo las criptos, sino cualquier otro tipo de inversiones. Entonces, bueno, pues mi mensaje es eso, que todo el mundo entienda que ellos también pueden y que cada vez es más importante invertir con los tipos de inflación que hay. Así que bueno, pues esa es mi misión. ¿Cuánto tiempo llevas desde que haces ese cambio a que empiezas el blog del Club de Inversión? Bueno, yo llevo invirtiendo cerca de 20 años, que la gente me dice, Wow. pero si pareces joven, pero es que empecé jovencilla, llevo casi 20 años y con el Club de Inversión llevo casi 6. Muy bien. Yo de hecho en 2018-19 yo ya te escuchaba y recuerdo que fue por un libro que me recomendaron, que era The Millionaire Fast Line, y pues no dije, a ver si hay algún resumen. Y vi que yo me lo escuché de ti, no sé en qué momento fue, pero yo recuerdo de escucharme el resumen de ese libro de tu voz y decir, mientras iba paseando, decir, ay, qué guay, ahora ya lo tengo más claro. Entonces, decir, hace tiempo ya que estás aquí Sí, ayudando a la gente que quiere invertir o aprender a invertir. sí, ya casi soy un dinosaurio y si se habla de las criptomonedas, pues casi todavía más. No, pero tú has dicho que hace 20 años que inviertes. Eh, ¿Cuándo fue tu primera inversión en criptomonedas?
Bueno, en criptomonedas hace 20 años no. Empecé a interesarme por el mundo de las criptomonedas en el 2016 y a Muy bien. realizar mi primera inversión en el 2017. Muy 2016. ¿Y bien. cómo fue? ¿Fue todo bien? ¿Alguna anécdota Pues así? mira, esto me lo comentó un amigo, me dijo, mira Andrea, lo que he descubierto, tal, que al final, bueno, pues quieras que no, pues ya llevaba eso 4 años rodando, pero Claro, yo nunca había oído hablar de eso, porque no soy nada geek, no me gusta, bueno, la tecnología lo justo y necesario, entonces pues no me había aventurado, pero esta persona me empezó a hablar de ello y dije, oye, pues a lo mejor tiene mérito, ¿no? Lo veía más como una inversión más que como especulación. Y dije, bueno, pues voy a poner un poquito de capital a ver cómo va. Y era, claro, comienzos del 2017, no finales del 2017, que todos sabemos lo que pasó. Y pues fue muy bien por el claro. momento en el que yo entré, pero también confieso que fue por suerte, ¿de acuerdo? Porque, bueno, yo llevaba mucho tiempo invirtiendo en bolsa, pero aunque la psicología es un poco parecida, pues al final el funcionamiento es diferente, hay matices. Entonces dije, bueno, pues voy a invertir, pero no lo hice con mucho conocimiento de causa. Entonces, las condiciones de mercado me acompañaron. Si hubiera invertido, pues 9 meses después me hubiera metido una castaña, pero no fue el caso. Entonces, cuando ya pasó lo del, bueno, pues el FOMO y luego la caída que hubo a comienzos del 2018, fue ahí cuando dije, bueno, pues no, esto tiene su mérito, porque ya empecé a entender el modelo stock to flow y todo eso, y dije, esto puede llegar a mucho más. Pero lo tengo que hacer bien, tengo que entender el porqué, todas las bases, los fundamentales de Bitcoin, Ethereum y luego posteriormente todos los proyectos que llegaron después. Y hasta que no lo entendí bien, no decidí seguir invirtiendo y a día de hoy, bueno, pues he aumentado mucho la exposición que tengo en criptomonedas, siempre de unos límites razonables. Yo no soy una persona que voy a hacer all-in en criptomonedas, una cartera bien equilibrada, pero desde mi punto de vista no pueden faltar, eso sí, para los inversores que tengan apetito al riesgo. Qué bien explicado, ¿no encuentras, Oscar? Así da Absolutamente, gusto. De hecho, absolutamente. estabas comentando que lo tienes diversificado. Más o menos, ¿en qué? Vamos a, si quieres centrarnos en tu portfolio de criptomonedas, ¿en qué porcentajes dirías que lo tienes repartido un poco? Bueno, o sea, de mi patrimonio total, yo personalmente intento que las criptomonedas estén siempre entre un 5 y un 10% del patrimonio total. Lógicamente, pues según la volatilidad hay que hacer rebalanceos, entonces, bueno, pues a veces se puede salir un poquito por encima o por debajo, según las condiciones de mercado. Y luego, dentro de las criptomonedas, cambia un poquito según las condiciones de mercado, como supongo que haréis Claro. vosotros también. Entonces, bueno, pues principalmente Bitcoin, Ethereum. Esas son como las dos grandes posiciones. Stablecoins también. Vale. Eh, y luego, bueno, pues tengo ya otras criptomonedas de capitalización relativamente grande. eh, y luego, pero esto ya es cuando los mercados son alcistas, en estos momentos no, proyectos más de pequeñas capitalizaciones que creo que tienen unos buenos fundamentales que pueden, pues eso, pegar un petardazo, pero eso, la proporción de la cartera que está invertida en esos proyectos es mínima. Es más, Claro. eso sí que es especulación, pero bueno, con análisis técnico y todo eso. Pero bueno, las posiciones fuertes son las tres que os he dicho: Bitcoin, Ethereum y stablecoins en ese orden. Muy bien, y yo, a mí me pica la curiosidad, es decir, has dicho un 5 un 10% en cripto, ¿no? ¿Y cómo se reparte ese otro 90% del portfolio? Pues mira, en mi caso, donde más tengo invertido es en bolsa, ¿Mm? por la facilidad que da cuando lo tienes dominado, es bastante automatizable, no tanto como las criptos, pero bastante, o sea, parecido en ese sentido, en torno a un 35-40% de la cartera. Luego Ujú. tengo en torno a un 30-35% en inmobiliario, que es como casi la antítesis de las criptomonedas, entonces para tener un buen equilibrio. Y luego tengo liquidez también, en torno a depende de entre un 10 y un 20%, que me vais a decir, oye, Andrea, esto no suma 100, esto suma más de 100, pero es que depende Sí, todo. varía. Aproximado, claro. Y luego, bueno, pues inversiones alternativas, donde, bueno, pues está el whisky, como comentabais, préstamos a particulares, inversión en startups y cosas así, un poco más fuera de lo conocido. Vamos a desengranar eso un poquitín. ¿Cómo las inversiones en, bueno, lo del whisky, eso es algo que tenemos que comentar sí o sí, porque es algo que es súper, súper interesante, pero yo tengo un par de preguntas. El tema de bienes raíces, porque nosotros
Quien está metido en cripto, como norma general, los bienes raíces nos encantan o nos suelen gustar mucho porque, como tú dices, es todo lo contrario y es la seguridad. Y de hecho, Sí. para nosotros, es decir, las criptomonedas sí, es el futuro, la blockchain, etcétera, 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 pero si al final y al cabo quieres vivir de todo ello, con unas caídas de un 80%, 90%, no puedes vivir. Necesitas algo más seguro, al ladrillo, ¿no? Como dice mi padre. ¿Qué modalidad de inversión haces en bienes raíces? Pues mira, ahora mismo me estoy interesando por la tokenización de inmuebles, pero todavía es Ujú. demasiado pronto para pronunciarme al respecto. Es algo que acabo de descubrir relativamente pronto y nunca, o sea, mi filosofía es que nunca hablo de las cosas que no he probado antes con mi propio dinero y que ya tienen cierto recorrido, así que en esta ocasión no podremos hablar de ello porque no tengo feedback todavía. Eh, yo tiendo a hacer, pues, o sea, las inversiones más tradicionales que son, bueno, pues compra para alquiler a largo plazo. He probado alquiler vacacional, pero exige mucho tiempo, o sea, obtienes más rentabilidad, pero lleva más tiempo. Entonces yo me centro en eso, también alguna operación de compra, o sea, flipping que se llama, comprar Meeting House. reformas y vendes, pero principalmente compra para tener esos alquileres, esos ingresos pasivos que van fluyendo independientemente de las condiciones de mercado. Muy bien. Eso es Y buenísimo. bueno, ahora ya sí que sí. Cuéntanos un poquitín, ¿qué es eso de invertir en whisky? Ahora la gente que lo escuche le va a explotar la cabeza. Yo a la comunidad llevo como 2 meses verdad. queriéndoselo decir, sí, que voy a hacer que no sé qué, y yo he ido probando, yo hago como tú has dicho, es decir, yo hasta que no lo pruebo, veo la plataforma, lo estudio, o veo que funciona bien, no hay problemas, da rentabilidades o no da rentabilidades, pues no lo expongo, ¿vale? Entonces, en tu caso, tienes como 6 años de trayectoria, si no recuerdo mal, 2016, si no recuerdo mal. Entonces, yo creo que tienes un poquitín más de experiencia de mis 2 meses. Cuéntanos un poquitín, ¿qué es eso de invertir en whisky? ¿Cómo se invierte en whisky? Bueno, pues como cualquier tipo de inversión, hay muchas formas de invertir en whisky. La más conocida y la que suele venir a la mente es, pues compro la botella, ¿no? La guardo bueno, pues en un sitio con condiciones adecuadas y ya la revenderé más adelante. Y eso puede estar bien, pero tienes que saber del activo en cuestión. Sea whisky, sea vino, sean cuadros, lo que sea. O sea, tienes que saber de ello. Yo personalmente no sé nada de whisky, no bebo whisky, no me gusta el whisky. ¿De acuerdo? Esto creo que es importante para entenderlo, pero vi una clara oportunidad de inversión porque, bueno, pues eso, hace 6 años, en el 2016, había cada vez más demanda, sobre todo del mercado asiático, porque es muy interesante, y esto es la pequeña anécdota, los asiáticos tienen una tolerancia al alcohol mucho más baja que bueno, pues otras razas. Y entonces, bueno, pues ellos con un pequeño traguito ya están felices. Entonces, pues se ha extendido mucho todo el consumo de alcoholes en general, el bebidas espirituosas y el whisky en Asia, sobre todo en China, sobre todo dentro de lo que es la clase media alta, que tiene un Ujú. poder adquisitivo muy elevado. Y a esas personas, y es lo interesante, no les afecta que haya mercados bajistas, ellos van a seguir Ah, consumiendo whisky pase lo que pase. Solo ha habido un momento en los 6 años en los que yo he estado invirtiendo donde el whisky ha bajado, que fue durante el primer y segundo trimestre del 2020, cuando había los confinamientos, que como no se podía ir a los bares, no se podía consumir whisky, y ahí cuando se ve un gráfico del whisky sí que se ve una fuertísima bajada, pero exceptuando esos 3 a 6 meses, el resto de los 6 años ha habido una clarísima tendencia alcista. O sea, en la bolsa a largo plazo se ve una tendencia alcista, pero vas viendo escalones, subidas, bajadas, pero aquí es que es casi como en línea recta, porque cada vez hay más demanda, es un bien que no se puede producir más aunque se quiera, o sea, donde se destilerías o... las destilerías tienen una capacidad máxima y bueno, pues como aumenta la demanda, pues el precio tiene que aumentar a igualdad de inversión. Entonces, yo lo hago a través de una plataforma que es muy sencilla, donde básicamente ellos van poniendo, cada vez que llega una nueva cosecha, te dicen, oye, puedes comprar de este whisky, hay de malta, de grano, hay whiskies jóvenes, más maduros, son todos escoceses, eso es importante saberlo. Hay otras plataformas que se dedican, bueno, pues a whiskies irlandeses, japoneses, pero en la que yo uso son todos escoceses. Lo cual es importante porque hay que saber que es una inversión en libras, que eso, pues, a mí me gusta tener diversificación no solo geográfica porque es Reino Unido, sino también de La divisas, moneda. pero Ujú. hay que saber que, bueno, pues para otras personas a lo mejor no es tan interesante. Y lo que también es fundamental entender es que es una inversión que no genera ingresos pasivos. Aquí lo que se busca es comprar y revender a un precio superior.
y aunque es una bebida líquida, la inversión no es líquida, ¿de acuerdo? O sea, hay que encontrar una parte que quiera comprártelo. Entonces, bueno, pues es un poco el funcionamiento y no sé si, no creo que sea por lo que yo he hablado de ello, yo creo que es más por el interés inherente en el mercado. Hace pues 1 o 2 años era súper fácil comprar alcohol, o sea, litros de alcohol puro en la plataforma y a día de hoy cada vez se está tornando más difícil, yo creo que por toda la demanda que hay, la poca oferta que hay, entonces cada vez es más difícil encontrar, o sea, poder comprar litros, pero cuando los consigues comprar, rentabilidades entre un 15 y un 20% anualizadas en periodos de 3 años, así que muy, muy interesante y totalmente pasivo. Andrea, Yo, has pumpeado el precio, di la verdad, lo has pumpeado, todo el mundo te ha yo creo escuchado que y ahora sí, quieren ¿eh? entrar dentro. Es que yo ahora tengo ganas de entrar y comprar whisky. Pero es lo que dice Andrea. Yo cuando entré, es decir, yo dije, voy a probar no sé qué. Creo que tardé como 2 semanas en poder comprar algo. Es decir, me regalaron 5 libras o algo de eso. Mira, esto es para probar. Yo metí dinero y digo, vale, es que quiero comprar. Pero es que nadie vende. Es decir, nadie vende y ya al final te empieza a entrar el FOMO, quiero comprar, quiero comprar. Y digo, bueno, a ver, vamos a relajarnos, vamos a hacerlo con calma y vamos a ir todos los días mirando hasta que alguien venda y haya algo interesante y poder entrar. Pero es que es así, es decir, no hay. Entonces, como no hay, pues por ende el precio Sí. sube y sube y sube. Es súper interesante, es una locura eso. Qué bueno. Me ha hecho gracia lo que decías del pump and dump porque yo creo que para quien lo oiga dirá, ojo, pues no ha cogido un activo muy bueno, que no es líquido, no se puede, hace el pump, pero no puede hacer No puedo hacer dump. el dump. Una cosa, Andrea, antes queremos preguntarte por tu viaje a El Salvador, pero antes yo te quiero preguntar una cosita. ¿Crees que hay ahora mismo en el entorno criptográfico? Hay muchos, pero ¿estás informada o estás siguiendo algún proyecto en especial que le veas mucho potencial por lo que soluciona, por su white paper, por su tecnología? Puede ser nuevo o no tan nuevo, ¿eh? Yo, por ejemplo, soy un amante de Matic, de Polygon, y cada vez cuanto más aprendo de Polygon, más quiero saber y más fuerte voy apostando por esa criptomoneda y ya tiene tiempo, para que me entiendas. Pues mira, la respuesta va a ser breve porque la que te iba a decir era precisamente esa que tú has dicho, Polygon Matic, es Vamos, Ah, Oscar, que vamos. no estaba previsto, pero sí, sí, o sea, yo no soy una persona, yo lo que busco en las inversiones siempre que sean Pareto, ¿vale? O sea, dedicarle un cierto tiempo y cierto rendimiento, entonces yo no estoy buscando en permanencia las próximas perlas o gemas, me centro más en proyectos que ya han demostrado al menos un mínimo o sea, que tienen ese potencial y de todos los que hay en el mercado ahora mismo, Polygon para mí tiene mucho, mucho potencial con todo el tema, bueno, pues de los NFTs, de toda la tecnología que hay detrás. Entonces, sí, si tuviera que decir uno, ese es el que está atrayendo mi atención en estos momentos. Ay, Andrea, qué bien que me caes. Oscar lo sabe que es que siempre, es que es una, hay que verla todo lo que están haciendo y lo que no sabemos que están haciendo y saldrá, porque es espectacular. sí, no, al fin y al cabo, para la siguiente, Cristian y yo lo hemos hablado mucho, para la siguiente posible, entre comillas, bull run o la posible subida, ya sabemos que esto va por ciclos, Matic está demostrando que en mercados bajistas lo está haciendo extremadamente bien. Estamos hablando de Nike, estamos hablando de Disney, no me acuerdo, yo qué Sí. sé, 200 asociaciones más y la red, cómo funciona, cómo se puede trabajar en ella. Ya no es con quién están trabajando, sino cómo trabajan, es decir, es una auténtica locura. Y cuando eso realmente se vea reflejado en el precio, es decir, Instagram Meta, es decir, es que es una locura, es una locura. Mientras Ethereum funcione, Exacto, Polygon eso sí. seguirá adelante. Y ahora sí, Andrea, por favor, explícanos. Queremos saberlo todo. Has estado en El Salvador, en el primer país en adoptar Bitcoin como moneda de curso legal. Cuéntanos, por favor. Pues muy, muy interesante y la verdad es que he descubierto cosas que yo no sabía acerca de las criptomonedas, eso que, pues eso, ya llevo 6 años, ¿no? Pero yo creo que siempre nos centramos mucho en nuestro punto de vista y obviamos pues que hay economías que no están tan avanzadas, que tienen otras necesidades. Y una cosa que a mí me ha hecho abrir los ojos es que en El Salvador hasta o sea, ellos adoptaron el Bitcoin como moneda de curso legal en septiembre del 2021. Anteriormente a esa fecha, el 70% del país, que se dice pronto, estaba desbancarizado, es decir, no tenían acceso a cuentas bancarias. ¿Y cuál era el efecto de esto? Bueno, pues El Salvador hasta hace 3 años aproximadamente, cuando llegó el presidente Bukele, que hizo una purga tremenda, era un país pues, de los que tenían tasas de homicidio más altas del país, mucha inseguridad, todas las pandillas, las maras, un país bastante peligroso. Hizo una purga. Pero aún así, bueno, pues, por ejemplo, una señora de limpieza iba a trabajar en una casa de expats,
recibía un sueldo relativamente elevado. ¿Qué pasa? Que se lo tenía que llevar a su casa y ya sabía que un porcentaje se lo iban a quitar las maras en el autobús volviendo a su casa, y que luego, bueno, pues tendría que repartir también en su barrio, digamos, en su comuna. Ahora que existe una billetera que se llama Chivo, que quiere decir guay, allí en El Salvador, ese dinero que esa persona cobra, la mete en la billetera, ¿de acuerdo? Entonces ya no se lo pueden robar en el camino a su casa, porque bueno, es una billetera y bueno, pues sí, pues como cualquier billetera, te pueden coger las claves de acceso, te pueden amenazar y todo eso, pero como Mucho ahí más había difícil. purga, pues no ocurre eso. ¿Qué pasa además? Que hay más seguridad y al tenerlo ya depositado ya pueden ahorrar, porque anteriormente para que no se lo robaran, se lo gastaban todo. Entonces vivían siempre con el agua al cuello, Claro. y no era sostenible. Pero ahora, con esta iniciativa, pues eso, ahorran y ya se sabe que el ahorro es la fuente de inversión a nivel colectivo del país, y a través de la inversión pues se pueden desarrollar infraestructuras, hospitales, carreteras, todo eso. Entonces, lo que comenzó siendo pues a lo mejor una tendencia un poco trendy, ¿no? De ser los modernos del mundo que tiene el Bitcoin como moneda de curso legal, está teniendo un impacto muy, muy significativo en todo el país. Ha aumentado el turismo del país un 30% en tan solo un año, y están poniendo en valor el país. Mientras que antes pues no era el caso. Entonces, esto es algo que desde fuera no se ve porque decimos, bueno, Bitcoin no puede ser una moneda para realizar transacciones, operaciones, porque es muy lento, no sé qué. Claro, pero eso lo vemos nosotros desde nuestro punto de vista, que tenemos un sistema bancario muy avanzado dentro de la zona euro, pero no es el caso bueno, pues fuera de las economías más desarrolladas. Y eso es algo que yo no era consciente de ello y me ha hecho abrir la mente, y he visto mucho potencial, o sea, bueno, pues todo el continente americano, en África, en Asia, o sea, tiene un potencial increíble. También entrevisté a una plataforma que se dedica a la compraventa de criptomonedas entre particulares, que es algo que para mí, de nuevo, desde mi mundo desarrollado, no lo concibo. Para mí existen los CEX y los DEX y no hay nada más. Pero allí, bueno, pues como el acceso a las finanzas es complicado, pues Claro. se venden entre particulares y tienen mucho, mucho potencial. Y pues eso, me ha abierto la mente a otras cosas que se pueden hacer con las criptomonedas que no era consciente de ellas. Y luego te paras a pensar, claro, pues si hay más demanda, tarde o temprano el precio aumentará. Así que ha sido súper evocador en ese sentido. Y una pregunta, Andrea, porque es que yo he ido viendo, informándome desde aquí, desde España, y he oído las dos versiones. Entonces, tú que has estado allí de primera mano, ¿la gente usa el Bitcoin para, aparte de ahorrar, para pagar? ¿O cómo es la realidad allí cotidiana de ir pagando y recibiendo dinero? Pues mira, la realidad es que yo pensaba que se iba a poder aceptar, o sea, lo aceptan en todos los países, perdón, en todos los comercios, y no es el caso, ¿vale? Por ejemplo, fuimos a un restaurante, hay una zona que se llama El Zonte, Bitcoin Beach, que lo llaman, que es como, bueno, pues donde surgió un poco todo. Y hay un restaurante en pleno centro neurálgico, no aceptaba Bitcoin. Ahí me quedé un poco como, vaya, pero por lo visto sí es obligación legal en todo el país admitirlo. Luego tú puedes, o sea, una cosa es que tú puedas pagar con Bitcoin y otra que ellos tengan que cobrar en Bitcoin. O sea, ellos luego pueden decir si quieren cobrar en dólares, que el dólar es la otra moneda de curso legal. Entonces, no está tan extendido como parece, pero lo curioso es que otro de los proyectos que visité estando allí se llama Hope House, como la Casa de la Esperanza, y es un proyecto que empezó mucho antes de que El Salvador tuviera el Bitcoin como moneda de curso legal, hace como 3 4 años, y hay una pupusería, las pupusas son como la comida típica de El Salvador, que son unas tortitas rellenas, o sea, una tienda, un chamizo, vamos, que ya aceptaba Bitcoin hace 3 años y es increíble, o sea, pues todo lo que se ha desarrollado esa pequeña aldea, ¿no? A través de Claro. que una tienda tuviera eso. Entonces no está extendido por todo el país, todavía la gente no lo suele usar en su día a día. Pero como hay muchos bitcoiners que se han ido allí por motivos fiscales, de comodidad, de economía circular, pues cada vez se está usando más. Y yo, por la pequeña anécdota, lo probé y funciona bien. Qué Y no bueno. hay, y no hay ninguna empresa o alguien, se me ocurre así como idea, es decir, que realmente haga de intermediario, es decir, tú que puedas pagar en bitcoins con tu chivo o con la billetera que sea y que el negocio reciba dólares. Eso no sería, Sí no sé que si te eso encontraste. existe, ¿eh? Sí, sí, Sí. es precisamente Chivo, la billetera wallet, es como el Estado, digamos, el que te garantiza el tipo de cambio, por así decir. Entonces, esto está previsto.
Ah, vale, vale, Incluso vale, he vale. visto, que no recuerdo ahora el nombre, me lo enseñaron ayer o antes de ayer, como un TPV que tú pagabas en la blockchain que escogieras y Ujú. se le convertía, si el negocio quería en euros, se le convertía en Sí, euros. Entonces esos van a imagino empezar que a va salir. directamente al order book del exchange y lo debe convertir Sí. al momento o algo así, no lo sé. No, me imagino que ha de ser alguna Sí, cosita pero eso está así. saliendo aquí, en Europa. No Sí, es, no es allí. correcto. Eso hay dos proyectos que lo están haciendo. Uno con MetaMask directamente, que va con esta descentralizada, y otro que eliges hasta la blockchain y todo eso. Eso para el año que viene lo empezaremos a ver y ya nos quitaremos las tarjetas de los CEX y Seguramente. ese control, esas miradas que Y nos ponen tan Andrea, sé que tienes exhaustivas. muy poco tiempo para nosotros. Tranquilos, estamos bien, podemos Sí, seguir. vale. Ah, Entonces vale. vamos a seguir porque hay una pregunta que creo que es muy interesante que nos la contestes tú y es, si alguien te viniera ahora, a día de hoy, y te dijera, Andrea, tengo 1.000 euros y quiero invertirlos, ¿tú qué le dirías? ¿Qué podrías? Ya sabemos que no podemos recomendar, pero tú como, mira, si fuera yo, ¿no? Si ahora tuviera 1.000 euros, ¿qué haría? Pues antes de darle cualquier respuesta, le haría preguntas. Le preguntaría, ¿tú tienes apetito, o sea, estás preparado a ver caídas, pues de eso, un 50, 60, 70%? Si la respuesta es sí, seguimos hablando. Si la respuesta es no, es vete a otro tipo de inversiones. Eso para mí es fundamental. Y si contesta que sí que tiene aversión pues esa posibilidad bueno, de tolerar esos riesgos, le preguntaría, bueno, ¿cuál es tu objetivo, ¿no? Con la inversión? ¿Lo que buscas es capitalizarte, o sea, obtener revalorizaciones, o buscas generar ingresos pasivos? Y según cuál fuera su respuesta, pues ya optaríamos por una cosa u otra. De todos modos, para dar una respuesta así que valga un poco, pues más o menos para todo el mundo que nos esté escuchando, yo lo que diría es un poco pues en línea con lo que os he comentado antes de cómo está compuesta mi cartera. Yo le diría, no te metas a hacer especulación con proyectos así que acabas de oír, donde puede haber esquemas de pump and dump, de poca liquidez, todas esas cosas. No, vete a lo conocido, a la que ha hecho pruebas. Entonces, mete, yo que sé, un 50% en Bitcoin, a lo mejor un 25% en Ethereum. Y si quieres generar ingresos pasivos, pues puedes tener otro 25% a lo mejor en stablecoins generando ingresos pasivos, siendo conscientes, eso sí, bueno, pues de todo lo que está pasando en el mercado en estos momentos. Eso siempre es Que no es importante poco. tenerlo en cuenta, de que cuando pues haces, por ejemplo, lending, tienes las criptomonedas o los tokens, lo que sea, bloqueados durante cierto tiempo, y por muchas ganas que tengas de sacarlos, no los vas a poder sacar durante el tiempo que tú tienes el bloqueo, o a lo mejor sí te lo permiten hacer, pero pagando una penalización. Entonces, hay que ser consciente de lo que haces. Pero si no quieres complicarte, Bitcoin y Ethereum ya está muy bien. Lo compras, lo metes en una billetera fría, si te lo puedes permitir, que con 1.000 euros yo creo que sí, y te olvidas. Y vives feliz, tranquilo, esperan unos años bueno, pues Y no mires el precio, no mires el precio, por favor. Y una pregunta, en este tiempo, ¿has visto todo lo acontecido este año pasado? ¿Te has visto afectado por alguna de las plataformas estilo Luna, FTX? ¿Te has visto afectada con alguna de ellas? BlockFi. Pues Luna Terra a mí no me pilló porque nunca le vi el interés. Celsius un pelín, pero muy, muy poco. Mm. Estoy en Nexo. A ver qué pasa con Nexo. Yo tengo bueno, tengo una cartera que llamo la cartera de inversión inteligente, donde hago un seguimiento público de la cartera desde septiembre del 2018, Mm. que tiene, bueno, composición de varias cosas, bolsa, bueno, varias cosas. Y una de ellas es las criptomonedas. Y esas criptomonedas, lo que busca la cartera es generar ingresos pasivos, entonces están metidas en Nexo. Y desde hace 2 meses, más o menos, antes de que pasara todo lo de FTX, pues empezaron a surgir los rumores de que, bueno, pues a lo mejor no tenía tanto subyacente como decían que tenían y demás. Entonces la gente me está preguntando, oye, Andrea, ¿qué estás haciendo con la inversión? Y yo personalmente a día de hoy no he tocado nada, por un lado porque están bloqueados los fondos, como comentábamos, y segundo porque para mí, y esto es lo que intento transmitir siempre y que os he dicho, para mí perder la cantidad que tengo en Nexo ahora mismo no me supone ningún problema. Yo duermo bien. Si Claro. pierdo esto mañana, no me pasa nada. Pero sé que no es el caso para todo el mundo. Entonces, pongo un disclaimer bien grande diciendo, ojo, que yo haga esto no quiere decir que tú tengas que hacer lo mismo. Entonces, para las personas que pues, están en Nexo o cualquier otra plataforma similar, que tengan cuidado y sepan lo que hay que hacer, que es pues parar la autoinversión si es que quieren salir y retirando los fondos. Y luego FTX a mí tampoco me ha pillado. A mí eso nunca me olió bien personalmente. Así que por suerte o por conocimiento o por búsquedas, no lo sé, me he visto poco afectada
lo que ha pasado, o sea, respecto a dinero que se haya quedado bloqueado en plataformas que han quebrado. Otra cosa es el precio de las criptomonedas que siguen en pie, Sí. que eso por supuesto que sí que me ha afectado, pero eso como a todo el mundo. Algunas de esas no nos las esperábamos, ¿eh? Lo de FTX o lo de Luna, todo esto era muy difícil de prever realmente y La de Luna, yo realmente nunca la llegué a investigar, es decir, no voy a mirarlo tal, pero es que ya solamente escuchar ese 20% de Anchor ya me chirriaba desde lejos. Era como lo de Arvistar, ¿no? 15% mensual. Mm. No sé, y por eso nunca me llegó a llamar la atención y A por mí, eso realmente nos hemos salvado un poco. a mí lo que no me llamaba la atención era la idea de que fuera una stablecoin algorítmica. O sea, yo, bueno, pues, os lo conté, estudié economía y finanzas y algo de matemática financiera sé. Y para mí no era sostenible, o sea, porque es que no era muy difícil prever que si bajaba X% el precio, pues se iba a llevar por todo por delante. Entonces, para mí esa era un claro no-go desde siempre. Lo de FTX era más difícil de entrever. Sí. A mí no me llamaba, pero mucho más difícil de entrever. Y, por ejemplo, Nexo, si al final se lo llevan por delante, pues eso sí que será más, o sea, mucho más imprevisible para mí. claro. Mm. Ahora comentas que entiendo que con la algorítmica de Luna o con todas las monedas, las stablecoins algorítmicas no te acaban de convencer en general. ¿O hay alguna quizás que sea la excepción, como Buena las que pregunta. van con un 100%, 120% de... En general no me meto mucho en las algorítmicas. Es cierto que si tienes más colateral, pues mejor, pero a mí personalmente no me llaman. Prefiero ir a las que supuestamente, porque esa es otra, tienen el respaldo que dicen tener. Ahí te iba a preguntar ahora. Yo, por ejemplo, hasta día de hoy, Oscar ya me está mirando, yo iba a ir, ya estaba en USDT, en Tether, el 100% de Ujú. liquidez destinado a cripto estaba allí. Y ahora lo he movido a Binance USD, a USD. ¿Tú cómo lo tienes ahora mismo? Yo lo he hecho por el miedo al ver lo que hay detrás de Tether y a entender que puede ser que algún día tengamos un disgusto. Mm, A ver, Tether, bueno, llevan ¿cuánto? 2 años, creo, o algo Sí, así, ¿no? dos, tres. Con un tira y afloja Más. Desde el más. 18 creo que llevan. Bueno, ¿Sí? Los primeros rumores fueron en el 18 o 19, creo que era luego más o menos. se supone que llegaron a un settlement tal. Yo, bueno, he entrevistado para mi canal al el CTO de Tether y por lo que he podido ver, bueno, pues parece que están saliendo a flote, que es cierto lo Sí, que es que, verdad. que tienen, pero bueno, más vale prevenir que curar, ¿no? Como siempre se dice. Entonces yo prefiero diversificar, no tener Muy todo en bien. una misma y tener, bueno, pues varias. Eso está genial. Muy bien. Qué ¿Cuáles son esas bueno, Andrea. varias? Eh, USDT, la de Binance, BNB que comentabais, y también a mí me gusta USD. Perdón, USD. USC, ¿no? La de Circle, ¿no? Circle se dice. la USDC. USDC, sí. La USDT, de USDC y BUS. Sí, sí. como Eso. nosotros. Bueno, Nosotros lo sí. único que nos hemos quitado USDT, pero a ver, nosotros nos lo quitamos por el DPEC ese que hubo. Entonces, hubo los rumores y yo estaba ahí monitoreando al minuto y ya cuando vi que se subía del 0,5% dije, nada, porque nos pasó con la de Waves, nos pasó y nos Con la pilló de el toro. neutrinos, sí. Y lo vimos ese piquito y luego lo vimos irse y por suerte volver y no vendimos no hicimos ninguna locura. Pero como ya nos había pasado, yo dije, mira, pierdo un 0,5%, yo duermo tranquilo, estoy feliz y no hay problema. Y luego, menos mal que todo volvió, pero sí que es verdad, que es lo que se dice, USDT es demasiado grande para caer realmente. Es decir, si USDT cayera, es decir, Ya, tendríamos un problemón, ¿eh? todo el ecosistema está basado en Tether, al fin y al cabo. Es decir, mm, sería un problema demasiado grande que no sabríamos realmente si podríamos volver a salir a flote. Ya no es MTGOX, ya no es FTX, ya no es nada, es demasiado grande. Pero bueno, bajo mi punto de vista, a ninguno de los actores del ecosistema les interesa que USDT caiga. Es decir, ni No. Binance, ni FTX, ni KuCoin, ni nadie. Es decir, porque si saben que si cae, levantarnos de ahí va a ser imposible, o muy difícil, o muy largo. Sí. Yo, Andrea, tengo una última pregunta, pero solo si tienes tiempo, tú me lo confirmas. Por supuesto, por ¿Sí? favor. Perfectísimo, muchas gracias. ¿Tú tienes definido, pensado, escrito en algún papelito un plan de salida? Esa es ¿O buena. uno, si lo tienes o no?
Y en caso que no lo tuvieras, ¿cómo vas recuperando parte de la inversión? ¿En qué momento decides empezar a retirar un poquito? Pues mira, la respuesta va a ser bastante breve y es que si bien sí que suelo tener planes de, o sea, de salida, ¿no? De cuando esto llega a tal para la bolsa, inmobiliario, cosas así, para las criptomonedas no, porque va en esa línea de que yo puedo dormir tranquila de si lo pierdo y como al menos para el Bitcoin tengo tan claro que por el modelo que tiene deflacionario, por cómo se van liberando los tokens y demás, que tarde o temprano subirá mucho más si no pasan, bueno, pues cisnes negros como los que hemos estado comentando, que son inasumibles. Si no pasa eso, que seguirá subiendo, habrá altibajos, lógicamente. Entonces, Bitcoin, a día de hoy yo nunca he vendido, o sea, he vendido Bitcoin para hacer swaps de criptomonedas, tal, pero yo voy acumulando, yo soy acumulación. Team Cristian. Es decir, Así. Cristian es así, es decir, él nunca ha vendido, lleva 6 años también, 6, 5, No, me llevo desde 2010, 17. finales del 17, principios del 18, pero sí, Hola, sí, estamos en 2022, Cristian. Y 4 años, aunque no no te lo sé. creas, la vida pasa, nos estamos quedando calvos desde que empezamos. Total, Andrea, que no vendo, que no vendí en 69 y no vendo ahora. Y duermo súper tranquilo. Y Lo si ves lo mismo. que he dejado de ganar, pues no dormiré tan tranquilo, pero duermo tranquilo igual por lo que mismo que tú comentas, es que lo segundo. Yo estoy Claro. seguro, y de hecho aquí lo he dicho en el podcast muchas veces, que mi proyecto va a 10 años vista. Me da igual. Ahora puedo estar en... Bueno, me da igual. Ahora puedo estar en mucho negativo, dejémoslo ahí. Mucho No, rojo. mucho rojo. Mucha cantidad en rojo, pero no pasa nada. Ya veremos a la larga cómo irá todo. Y no lo voy a hacer en monedas en las que no confío, pero es que Bitcoin confío en ella. Y Ethereum también le confío mucho, pero más en Bitcoin todavía. Entonces, ahí lo Y dejo. Andrea, tú te has centrado en cripto. Si lo extrapolas a todas las inversiones, es decir, ¿tendrías algún plan de salida? Decir, mira, yo si pasa X, cierro chiringuito y ya me jubilo y a vivir tranquilo con mi familia o como fuese, ¿cuál? El mío, Mm. te digo el mío, por ejemplo, para que más o menos te cojas una idea, ¿vale? Es decir, mi idea es invertir en cripto, es decir, sí, Bitcoin, Ethereum, hasta la muerte, etcétera, etcétera, pero de esos beneficios, pues lo extrapolamos a bienes raíces, esos bienes raíces generan unos ingresos pasivos y yo con tener 10 casas, que 10 casas son de económicas, no, es decir, donde yo vivo son muy baratas, ¿vale? Es decir, que genera unas rentas entre 3.000 4.000 euros mensuales y yo ya, pues, sí, hacerlo por diversión, pero no tener esa, no necesidad, sino tener que trabajar o crear contenido, que tú sabes lo duro que es ir creando contenido sí o sí. Ese sería mi plan de salida, más o menos. Más o menos el tuyo, ¿cómo sería extrapolado a todo tu quesito de inversión? Pues mira, yo creo que con esto cerramos bastante bien el círculo de cómo empezamos la entrevista. Os decía que para mí, pues eso es un poco el Club de Inversión como la misión que siento en la vida de compartir. Yo alcancé la libertad financiera hace bastantes años ya. Yo a día de hoy podría, o sea, no dedicarme a ninguno de mis proyectos y vivir tranquilamente. De hecho, mis amigos me dicen, pero ¿para qué te metes en líos? Si tú puedes vivir bien, le digo, porque es que de verdad me encanta compartir. Hace nada organicé mi primer evento, estar ahí con la gente, el lado humano, ver que realmente puedes aportar, ayudar, a mí me llena y me da mucha satisfacción. Entonces, eso, o sea, yo vivo de mis inversiones, no hago como Robert Kiyosaki que dice que vive de las inversiones, pero vive de la formación, no, yo vivo de mis Exacto. inversiones. Las formaciones tienen un precio porque al final a la gente, si se lo das gratis, no lo valora. Y además, pues tengo un Totalmente. público que hay que remunerar, entonces van por ahí los tiros, pero mi propósito es divulgar y no pues sacar beneficio con eso, porque yo ya tengo mis inversiones que funcionan muy bien, los alquileres que comentaba los reinvierto en comprar más propiedades, en bolsa por lo mismo, entonces tengo una exit strategy para algunas o sea, inversiones sí, por ejemplo, pues para el año pasado había un bien inmueble que tenía que se había revalorizado mucho por todo el tema del COVID y dije, esto no puede subir mucho más, el mercado va a bajar, lo vendí. Pero Bien normalmente hecho. yo tengo una visión al muy largo plazo, en general con las inversiones. Entonces, bueno, pues ahora que la bolsa está bajando, yo sigo comprando, acumulando posiciones para cuando vuelva a subir, el dollar cost averaging famoso que lo aplico a todas las inversiones y puntualmente pues sí que hay que salir de alguna porque pues el precio se ha revalorizado, está ya sobrevalorada, pero si no, pues yo compro en mantenimiento para que siga generando y poder seguir disfrutando de la libertad financiera, despejando tiempo para compartir conocimientos con la audiencia. Me encanta. Cristian, míralo, esto
Va a ser nuestro futuro. Es decir, antes o después llegaremos ahí y decimos, bueno, ya no necesito trabajar, venga, pues ahora vamos. No, vamos a estar ahí al pie del cañón y sin parar, porque cuando haces algo que te gusta realmente. Es que es eso. Nosotros, así pequeña pincelada, nosotros estuvimos haciendo este podcast durante un año, ¿vale? Y no nos escuchaba nadie. Creo que nos escuchaban 10, 20, 100 personas. No, algo más. Fueron los primeros meses solo, que después los primeros se meses no nos escuchaba nadie. Y luego realmente se cogió fuerza y sí, nos escuchan cada capítulo 20.000, 30.000, 15.000, dependiendo de esto. Ya, ahora sí. Pero nosotros lo hacíamos por eso, por amor, por compartir conocimiento y por diversión. Y al final es lo que dices, el círculo que... cerrar el círculo, ¿no? Total. Joder, no, enhorabuena, porque yo sé que es duro cuando tú le pones mucho cariño, ¿no? Y no te ve más que tu madre y tu prima. Dices tú, y eso es todo, pero eso, la tenacidad, la constancias. Y hacéis un trabajo espectacular, así que enhorabuena a vosotros también. Y a ti, Andrea, muchísimas gracias por haber vendido. Perdonad. Muchísimas gracias por haber Cristian, venido. Bien. Por no haber vendido Bitcoin. No, de verdad, muchas gracias por haber venido. Tienes un contenido que me encanta y recomiendo a toda nuestra audiencia que quien no te haya escuchado todavía, que no creo que puedan ser muchos, que lo hagan, que en ti van a encontrar mucho contenido, mucho conocimiento. De hecho, después de haber escuchado este capítulo, estoy seguro que ya se habrán dado cuenta y estarán buscando el club de inversión. Y dinos ya, para terminar, ¿dónde pueden encontrarte la gente? ¿Dónde pueden encontrarte? Pues no es difícil. El club de inversión por todas partes, como web, como canal de YouTube, redes sociales, no tiene complicación. El club de inversión, no de la inversión, es que hay muchos proyectos con números para ti. Tú lo has dicho perfecto, el club de inversión, y ahí estamos. Es que si lo buscan, eso en el algoritmo le damos, es darle de comer, pero no obstante, también en la descripción, para quien sea un poquitín más perezoso, se lo dejamos todos los links en la descripción de todas las redes sociales y de todas las webs, etcétera, etcétera, etcétera. Pues por nuestra parte no te queremos robar mucho más tiempo, Andrea, muchísimas gracias por habernos atendido. Un placer tenerte aquí, y cualquier cosa que necesites tienes aquí a los criptocuñados que nos llaman muchas veces, es decir, lo que necesites estamos en contacto. Pues muchísimas gracias a vosotros y que os siga yendo todo igual de bien o incluso mejor. Muy bien, muchas gracias. Y nos vemos en otro capítulo. Un abrazo, chicos, y que tengáis un excelente y fantástico día. Adiós.